A la par de Dios, hermanos y hermanas, vamos con otro relato de la reina Salamandra. Ayer os contaba cómo nos encontrábamos con un tal Poseso. Poseso es el egoísmo propio de cada cual y todos llevamos uno dentro que nos va reconcomiendo de cuando en cuando. En este caso, la guerra de los infantes iba entrando en aguas turbias y cada vez más siniestras. Las burbujas de aire empezaban a bullir alrededor y a mí me daba muy mala espina. Aquello no me gustaba para nada, ni pizca. Cuando estaba prestando atención a todo este fenómeno, pues un pulpo gigante apareció en cubierta y ante la sorpresa, con uno de sus tentáculos me abrazó por la cintura y me dejó inmóvil, me dejó prisionero. Intenté coger el hacha de Cardús, pero se me rebaló de los dedos y fue a caer a la cubierta del barco. Pero tuve suerte, cayó sobre una tabla suelta y al rebotar subí hacia arriba amputando el brazo que me tenía prisionero. El brazo de aquel pulpo quedó inmóvil, inerte, en cubierta, y el tal Poseso, ante la sorpresa, pues volvió a sus dominios, al mar, de donde no tenía que haber salido. El caso es que seguimos navegando. Carabela de vez en cuando me hacía compañía para darme ánimos y contarme sus historias. Carabela iba y venía como una sombra. Entramos en unas aguas con unas corrientes muy extrañas y una de esas corrientes nos fue arrastrando hasta meternos tierra adentro por un vergel, parecía una selva. Había miles de ojos que nos miraban con mucha atención. Acabamos en una cuenca donde aquella corriente de agua invertida iba entrando a las profundidades de la tierra y allí encalló la galera de los infantes y bueno, pues la curiosidad hizo que con Carabela de la mano, porque en ese momento estaba presente, bajásemos por la cuenca hasta llegar a una gruta donde había un olor extraño, un olor a vinagre, y al entrar en ella empezamos a pisar unos esqueletos, eran hormigas, sonaba como si fuesen cangrejos. Allí había habido una gran batalla y todo eran restos de caparazones de hormiga. Seguimos con mucha atención por aquel laberinto, con mucha precaución. Y llegando a la otra salida de aquel mundo, había dos únicos combatientes, una hormiga roja y otra negra, luchando a muerte. ¿Será posible que aquí también los seres de distinta raza y color luchen a muerte? No tiene sentido. ¿Tanto odio? ¿Para qué? El caso es que al pasar junto a ellas había una larva blanca que clavó su mirada a la mía. No tuve por menos que cogerla para darla mejor futuro, porque sentí que estaba en peligro. Sus ojos eran como la mirada de un niño y me pedía auxilio. Carabela dijo: si mueves un dedo inclinas el mundo. ¿Sabes lo que vas a hacer? Yo no lo sé, pero aquí no voy a dejar a la larva. Me está pidiendo que la salve de este fracaso. Cogí a la larva y salimos por el otro extremo de aquel laberinto. Y al salir, aquel mundo ya no era igual por el que habíamos entrado, era totalmente distinto. Tenía un sol violeta, el suelo era fosforescente, era muy extraño y los únicos seres vivos éramos yo y Carabela, que iba a mirar como una sombra. Claro, la larva también, que estaba a mi cargo. Aquel sol violeta se ocultó y la noche llegó. Nos pusimos a descansar y la larva estaba muy inquieta, muy inquieta. Cuando menos lo esperábamos, una araña peluda con toda su prole cargada a cuestas irrumpió en la escena
atacándonos. La larva la esquivó y yo con el hacha de Cardús lancé el hacha con tanta fortuna que la seccioné la cabeza. Aquello fue un triunfo, pero anduvimos mucho más listos y con mucho más cuidado. Y el día volvió y seguimos nuestra ruta. Un remolino de aire nos envolvió y aquella larva había crecido como por efecto de magia en muy poco tiempo, en una noche. Abrió sus alas y siguió su destino. Nosotros el nuestro. Fuimos a parar a otra gruta que debe ser otra salida de este laberinto en el lado inverso del mundo por donde entramos. Al salimos, esto ya lo conozco yo, es la Sierra Vigía de los Navalmorales. Pero es que los únicos seres vivientes era yo y Carabela como una sombra que iba y venía. Estuve deambulando por su cima y acabé en la puerta del universo, el ojo del Cíclope. Está a uno de los 100 metros de la cumbre. Allí se ve el horizonte y se ven seres de toda condición. Mundos, tiempos. Es todo como una espiral que te dispara en cualquier sentido. Lo que se ve allí no se ve en ninguna parte. Quedé conmocionado, pero como estaba solo, porque Carabela había seguido su destino, volví sobre mis pasos y fui a parar a la Cueva La Mora. Muchos la conocen. Entré en la Cueva La Mora y había unas corrientes de agua llenas de vida. Había delfines, había otros seres que no sé cómo describirlos, pero era un hervidero de vida. Donde fueres a lo que vieres. Me metí en el agua y aquellas corrientes me fueron arrastrando hasta una cuenca que lo iba a decir. Diviso la Galera de los Infantes, aquella cuenca donde quedó anclada la Galera de los Infantes. Pero al llegar a la Galera de los Infantes parece que había pasado una eternidad. Aquel barco ya no era el barco que yo había dejado. Parecía que hacía unos días atrás. Habían pasado quizás siglos. Parecía petrificado. Y había un olor extraño en cubierta y pude ver a un devorador. Eso lo voy a contar mañana, pero voy a decir que un devorador es un ser que estaba devorando a otro de su misma raza. Y era un ser humano, un devorador, en la Galera de los Infantes. Amigos, mañana os lo cuento, porque hay que andarse con cuidado. Estaba devorando a un ser igual que él, y yo en aspecto tampoco andaba muy allá. Cardús, cuidado, que este es un caníbal. Mañana os lo cuento. Hasta la próxima, amigos.